Saludos, bendición y vida eterna. Soy tu amigo, tu hermano y pastor Wilbur Anach González y ya estamos aquí conectados en vivo. Tengo un interesante tema para compartirlo contigo. Bendición y vida eterna, como siempre digo en mis videos, en mis predicaciones, porque creo que la bendición de Dios es de carácter eterno. Yo creo realmente que en este dicho que yo siempre uso para presentarme y presentar mis prédicas, yo creo que en este dicho hay una carga de vida. Cada vez que yo digo bendición y vida eterna, estoy enviando las dos cosas, la bendición y la vida eterna sobre las personas que me ven, sobre las personas que me escuchan, sobre las personas que tienen acceso a mis videos, aunque no sea en el momento que se transmite en vivo. Pero cada vez que usted ve una de las predicaciones que yo comparto y usted ve mi habitual saludo, bendición y vida eterna, ahí en esas palabras, aunque usted quizás no lo vea de esa forma, pero en esas palabras van envueltas muchas bendiciones de Dios. Y he tenido una preocupación grande con respecto a este tema del video, a este tema que he presentado acerca de el por qué los cristianos se enferman muchas veces. ¿Por qué hombres de Dios, personas cristianas con buen testimonio, por qué se enferman? ¿Y por qué aún ahora mismo tenemos montones de pastores? Cuando digo pastores me refiero a los dos sexos, no solamente al hombre. Todo el que esté ejerciendo liderazgo, que están padeciendo enfermedades de cáncer, de diabetes, enfermedades crónicas de los pulmones, muchas enfermedades. Y realmente yo no soy persona que se queda callada con Dios. Yo todo lo que me parece una interrogante, todo lo que me llama la atención, yo enseguida voy a la presencia de Dios y le pregunto. Y sucede que ayer, cuando puse el anuncio de este tema, miro para abajo porque estoy enviando las invitaciones. Ayer cuando puse la invitación de este tema, fue por inspiración. Sencillamente lo puse así. Hablar, ayer escribí algo acerca de esto y puse que iba a hablar de por qué, ¿no? De la cuestión de por qué los siervos de Dios se enferman, por qué incluso algunos mueren de muertes repentinas así. Y eso como que no tiene mucha justificación en el Señor. Y realmente, queridos hermanos, en el momento que escribí, que puse la publicación, no tenía el estudio hecho. No tenía el estudio completo para poder compartir esta palabra de Dios con usted respecto de este tema de por qué los hijos de Dios se enferman, por qué hay pastores han muerto de cáncer, de muchas enfermedades, y que nosotros sabemos que son siervos de Dios consagrados, son personas que de verdad están buscando a Dios. Y después que escribí ahí el anuncio, me quedé pensando, y aunque yo tenía una vaga idea, a eso de las 3, eso fue ayer en la noche, pero a eso de las 3, serían las 3:48, recuerdo, de la madrugada, que se me quitó el sueño y me desperté. Yo me había dormido escuchando una predicación. Y yo dije para mi Señor, cuando me desperté en la madrugada, me salí de la habitación, me fui para la sala y ahí me quedé pensando en el tema que había prometido compartir con ustedes y le hice algunas preguntas a Dios. Inmediatamente Dios me respondió. Inmediatamente Dios me contestó
la pregunta que le hice. Yo recuerdo, yo me paré en la sala. Antes de hacer reverencia, yo hago cosas así que usualmente, no sé si algunos harán, yo hago reverencias delante de Dios, yo me postro ahí, levanto los brazos y lo pongo así como hacen los israelitas. Hay veces que lo hago. Pero antes de postrarme y de hacer todo eso, yo estaba en pie y dije, Señor, yo quiero que tú me reveles, porque incluso el profeta Eliseo murió, se enfermó y murió. ¿Por qué Pablo se enfermó? ¿Por qué Timoteo, Pablo lo mandó a tomar vino para los frecuentes dolores de estómago? ¿Por qué Epafrodito, uno de los discípulos de Pablo, ayudante de Pablo, por qué dice Pablo en una de sus cartas que Epafrodito había enfermado gravemente? Y al yo ver todo esto, ¿no? Al yo ver estos casos que aparentemente no tienen respuesta, a esa hora de la madrugada yo le pregunté al Señor, dije, Señor, yo quiero que tú me reveles, yo quiero que tú me digas cuál es la causa, yo quiero que tú me digas cuál es la razón de que tantas personas, tantos hombres de Dios, incluso ahora mismo, quizá usted conozca algún pastor que esté con tratamiento en el doctor por causa de la diabetes, por causa de la presión arterial que le sube o que le baja, quizás tiene problemas respiratorios, o sea, es algo que se ha hecho muy normal en estos tiempos. En Cuba, el superintendente de las asambleas de Dios, allá por el año 2000 o un poco más, murió de cáncer. El superintendente nacional era como un apóstol, ¿no? Era como la persona que representaba a las asambleas de Dios en Cuba. Y ya por el año 2000, creo, 2001, 2002, no recuerdo muy bien, el hombre murió de cáncer. Y así supe, y actualmente estoy viendo que nosotros nos enfermamos. Veo que los cristianos, aparentemente sin causa, consagrados, fieles a Dios, sirviendo a Dios de todo corazón, se enferman, nos enfermamos. Y yo le pregunté al Señor, Señor, yo quiero que tú me digas, vamos a eliminar todas las posibilidades de pecado. Sabemos que el pecado enferma, de eso no hay que explicar mucho. Usted sabe que si usted está en pecado, usted peca contra Dios en alguna forma, esa es una causa de pecado. Pero vamos a pensar personas que no tienen pecado, personas que no tienen, que están consagrados, esas personas que están sirviendo, que están ahí. Y el Señor me dio una respuesta que fue una larga conversación con Dios. Dios te bendiga, hermana. Hermana Mayra Escobar. Fue una grata conversación con Dios, donde Dios y yo hablamos. Y yo voy a mirar para acá y me voy a detener leyendo. Te puedo repetir todo lo que Dios me dijo, pero quiero hacerlo de manera ordenada, porque todo lo que Dios me dijo, yo lo escribí. ¿Y cómo lo escribí? Voy a poner la computadora, el monitor de frente, para poder leer así de frente, ahí despacio, ir leyendo, ir meditando. Recuerda que fue una conversación que tuve con el Señor. Y hoy vi a alguien ahí que cuando me comentó algo acerca de lo que yo publiqué, dijo, interesante. O sea, hay gente que está necesitando conocer esto, hay gente que está necesitando saber, hay gente que está necesitando tener acceso a esta respuesta de Dios. Y vamos a hacerlo despacio. Yo siempre hablo rápido así, pero vamos a hacerlo despacio. Bien. Voy a leer. Dice, recientemente pregunté a Dios, Padre, ¿por qué mueren algunos cristianos consagrados por enfermedades, aun cuando son siervos ungidos por ti? ¿Qué pasó con los profetas antiguos?
¿Qué pasó con Eliseo? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó? Pablo, creo que fue a los Gálatas que dijo, a causa de una enfermedad que yo tenía, llegué a donde ustedes estaban y me recibieron como un ángel. Ya no se trataba de aquello que Dios lo sacó en el camino, ¿no? Pablo se enfermó después de eso. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Timoteo? Que era un siervo, un discípulo tuyo, tenía que tomar vino para arreglar los problemas del estómago. ¿Qué pasó con Epafrodito? Que se enfermó gravemente de muerte. ¿Y qué pasa con nosotros, los líderes, los pastores, que estamos conduciendo a las almas a ti? Y muchas veces nosotros oramos por los enfermos y nosotros estamos enfermos. Estamos orando por otros para que Dios los cure, para que Dios los sane. Y nosotros tenemos un historial médico que dice que padecemos de tal más cual enfermedad. Y entonces yo encontré que esto no era justo. Y yo dije, Señor, y están muriendo muchos pastores, muchos, bueno, todos los cristianos somos iguales, pero vamos a hablar del liderazgo, de los líderes que son los responsables de bendecir al pueblo y de llevar la palabra. Y dije, Señor, no creo que sea justo que un pastor padezca de cáncer. No creo que sea justo que un cristiano, que son los encargados de comunicar la verdad tuya, la salud tuya y todo lo que tú prometes, que esas personas públicamente mueran. Porque ¿qué van a decir las personas del mundo? ¿Cómo es posible que estos pastores vengan a hablarnos a nosotros? ¿Cómo es posible que vengan a hablarnos a nosotros de sanidad? ¿Cómo es posible que vengan a hablarnos de salud? Si yo veo que ellos están muriendo. Y mira, ahí murió un pastor que hablaba mucho de la sanidad, de que Dios hacía milagros, y él murió enfermo. Yo dije, Señor, esto no es justo. Y Dios me dijo, Wilber, ¿tú conoces mi ley? Yo le respondí, sí, Señor, la conozco. Dios me dijo, no, Wilber, no la conoces. Y ahora te voy a revelar mi ley. Mi ley es más que los 10 mandamientos, es más que la ley de Moisés y que los 613 mandamientos que el pueblo de Israel estableció a partir de esos 10 primeros. La ley y los mandamientos fueron dados a los hombres para provecho hasta que llegara mi hijo. Pero mi ley, la ley del Dios creador del universo, es mucho más que lo que tú conoces. Mi ley es toda palabra que sale de mi boca, porque lo que sale de la boca de Dios es espíritu y es vida. Es ley y es vida. ¿Recuerdas la creación, Wilber? Yo dije, sí, Señor, la recuerdo. Dijo Dios, ¿y qué ves en la creación? En el relato de la creación. Yo respondí, te veo creando. Te veo continuamente haciendo cosas. ¿Y cómo creé yo las cosas, Wilber? Lo pensé por un momento, recordé la expresión del Génesis y dijo Dios, y le contesté, hablando, Señor, hablando. Él contestó, ahí puedes ver mi ley, mi palabra, por los dichos de mi boca. Quien hable igual a mí, creará vida todo el tiempo, Wilber. Esto dijo Dios. Cuida tus palabras y habla siempre con mis palabras. Erradica las palabras tuyas y verás cambiada tu vida y las de los demás. Enseña esto. Por esto Cristo dijo, Mateo 12 del 36 al 37. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta a ella en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, sentenció Dios. La mayoría de las enfermedades se originan en lo que hablamos y en lo que dejamos de hablar. Eso me dejó a mí loco cuando Dios me dijo eso. La mayoría de las enfermedades se originan en lo que hablamos y en lo que dejamos de hablar. Quiere decir que no basta tener una vida consagrada, una vida de fe profunda. Tú puedes tener una vida de verdad consagrada 100% y una vida de oración continua. Que si los dichos que salen de tu boca diariamente no son dichos creadores, si no se está creando vida con lo que sale de tu boca, ahí va a pasar algo. Y sigue escuchando lo que Dios me dijo. Cuando dejamos de hablar, oye, la mayoría de las enfermedades se originan en lo que hablamos y en lo que dejamos de hablar. ¿Cómo es esto? Dije yo. Ahora sí no entiendo nada. Cuando hablamos la palabra de Dios, esta automáticamente crea vida. Y cuando dejamos de hablarla, donde ella debería ponerse, queda un espacio libre. Y este espacio entonces da lugar a la enfermedad y a la muerte. Yo sé que tú te estás preocupando con lo que yo digo y que te está asombrando, porque cuando el Señor me está hablando esto, yo me quedé, como decimos los cubanos, en China. No entendía ni papilla. Bien. Hasta ese punto, cuando Dios me dice que la mayoría de las enfermedades se originan en lo que hablamos y en lo que dejamos de hablar, yo me quedé así, reflexioné por un momento y dije, ya, lo entendí. Señor, déjame explicarte. Y si aún no está claro, tú me corriges. Sí, contestó Dios. Sin importar qué hombre sea un cristiano consagrado o uno no muy consagrado, si no habla continuamente conforme a tu palabra, estará dejando de hacerlo. Y el dejar de hacerlo dará lugar a otra palabra que no es la tuya. Y esta otra palabra que no es la tuya producirá enfermedad y muerte. Así es, contestó Dios. Terminó la conversación y entonces el Espíritu Santo me condujo por todas las escrituras y busqué algunos textos. Creo que dos más. Y dice el libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 21. Anótelo para que lo lea. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama la lengua comerá de sus frutos. No sé si hasta ahí vas entendiendo. No importa que tú tengas una fe que mueva montañas. Si tú tienes una fe grande, si tú te consagras a Dios así, totalmente, pero tú no tienes una reforma del lenguaje tuyo, si tú no tienes un cambio de tu manera de hablar y no observas constantemente la palabra que está saliendo de tu boca, entonces, por mucha fe que tú tengas, así seas un pastor, sea quien sea, y cuando te lea lo que te voy a leer respecto a uno de los más grandes hombres de Dios de todos los tiempos, vas a decir, wow, eso es tremendo. Si tú no tienes cuidado en tus palabras, sin importar quién tú seas, tú vas a tener consecuencias. ¿Por qué motivo? Porque los hombres hemos tomado el lenguaje, la comunicación, el hablar como una herramienta para transmitir ideas, pensamientos, sentimientos. Y no pasamos a entender que las palabras que salen de la boca del hombre o son espíritu
de vida o son espíritu de muerte. Y cuando tú dejas de ponerle agua a una planta constantemente, la planta se seca. Cuando tú dejas, sea pastor, sea quien sea, de hablar continuamente la palabra de Dios en tus conversaciones, en toda la manera tuya de vivir, si tú no pones cuidado a lo que sale de tu boca y no hablas constantemente la palabra viva de Dios en todo lo que tú hagas, recuérdate que Dios le dijo al joven Josué: esfuérzate y sé valiente, que esta palabra, mi palabra, no se aparte de tu boca jamás, y meditarás en ella de día y de noche. Entonces, si yo soy un pastor y yo enseño la Biblia, yo estudio la Biblia, ok, pero si yo no tengo un interés profundo en regar, en cultivar mi vida con una palabra viva como la palabra de Dios, y yo me dejo influenciar por los medios, yo me dejo influenciar por la prensa, yo me dejo influenciar por las novelas, por las películas que tienen muchos mensajes negativos, y yo termino confesando cosas de temor, de duda, de inseguridad. Tú puedes pensar: Señor, ¿y es tan extremo así? Pero si te lo está diciendo. La mayoría de los problemas que los seres humanos tenemos se lo debemos a la lengua. Se lo debemos a cómo hablamos. Y cuando tú veas lo que el apóstol Pablo, que te lo voy a decir ya, que es el más grande exponente de la revelación de Cristo, cuando tú veas las palabras negativas que Pablo dijo, tú vas a decir: Señor, si Pablo que era Pablo dijo estas palabras negativas sobre su propia vida, y como consecuencias eso liberó y desató sobre él toda una serie de resultados no buenos, ¿qué será de nosotros que somos como aprendices? Somos como bebés que están aprendiendo a dar los primeros pasos en la vida de fe. Cristo lo dijo. Cristo dijo: de toda palabra que hablen los hombres, escucha, que nunca se te olvide esto. Y cuando Cristo dijo eso, Cristo lo dijo como una regla. Él no hace acepción de personas. A Cristo no le importa si tú eres Moisés, Pablo. Recuérdate que Moisés, por dudar de Dios, no entró a la tierra prometida. Oye, ¿y quién como Moisés? Y recuérdate que Juan, estando en la cárcel, por dudar de Cristo, le cortaron la cabeza. Tú me dirás: no, le cortaron la cabeza porque se metió con Herodes. Hubieron otros reyes, otros profetas. En la antigüedad, mira, Elías degolló a 400 profetas de Baal y confrontó al poder del diablo cara a cara, y no le pusieron la mano arriba. Pero Juan el Bautista, después que profetizó y después que dijo que Cristo era el Salvador del mundo, se dejó engañar por el diablo. ¿Que de dónde saqué eso? Lee la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Le mandó mensajeros a Jesús. ¿Serás tú? Oye, eso, ¿cómo es posible? Palabras de duda, de temor. ¿Serás tú el que nosotros estamos esperando? ¿O hay otro que viene después de ti? Cuando Juan mismo fue el que profetizó que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, él dijo: conviene que yo mengüe para que él crezca, y yo no soy digno ni aún de desatar el calzado de sus zapatos. Pero cuando Juan estaba en la cárcel, dudó de que Cristo fuera el Mesías, y eso es peligroso. Es peligroso dudar de la divinidad, de la deidad y de la soberanía de Cristo. Aleluya. Seas tú quien seas, no puedes, si te pasa por la mente, no abras la boca. No dudes del poder de Dios jamás. Listen. Y entonces, cuando Cristo dice, aleluya, cuando Él dice en Mateo 12, 36, 37, yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras
serás justificado y por tu palabra serás condenado, Cristo se estaba refiriendo a que nosotros podemos construir una vida rebosante conforme a los dichos que salgan de nuestra boca. Y lo voy a decir, lo dije ahorita. Todos nosotros, los seres humanos, tomamos el lenguaje como una herramienta de comunicación, no más que eso. Atiende, lo que tú hablas no solamente es sonido y articulaciones verbales. Oye, entiende lo que te estoy diciendo a partir de hoy, porque Dios me habló y esta palabra me penetró al corazón y la estoy compartiendo contigo. Tú tienes que entender que lo que sale de tu boca todos los días te está creando o te está matando. Así tú lo digas bromeando. Mira, cuando tú hablas, que sale la vibración del sonido, con ese aliento, que tú piensas que es oxígeno nada más, pero ese aliento que sale de ti, si tú pones, cuando hace frío, te pones a hablar así, vas a ver cómo la temperatura del aliento que sale de tu boca es como un vapor. ¿Y tú sabes qué cosa es eso? Eso es el espíritu que Dios te dio en la creación de Adán. Y cuando Dios me llevó a mí al Génesis y me hizo ver que Él creó al mundo solamente hablando, entonces yo entendí lo que Dios me quiso decir. Wilber, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos hijos míos murieron jóvenes y hasta se enfermaron por las palabras que salieron. Porque cuando tú no hablas conforme a la palabra de Dios, hay otra palabra que está saliendo continuamente de ti y su fuente es el mundo de las tinieblas. Por eso hasta bromeando, hasta jugando, hasta haciendo chistes, tú tienes que darte cuenta qué palabra tú pronuncias. Hello. Dice el libro de los Proverbios, te lo vuelvo a leer. Capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Si tú amas tu lengua para hablar palabras de creatividad, tu vida va a rebosar con un éxito que tú no eres capaz de imaginarlo. ¿Por qué? Vuelvo a Cristo. Mis palabras son espíritu y son vida. Y la Biblia dice, he puesto mis palabras en tu boca. De manera que siendo nosotros hijos de Dios y estando bajo la cobertura de Dios, tenemos de Dios el Espíritu Santo para crear todo el tiempo con los dichos de nuestra boca. En el cielo no existen las palabras no tengo, no existen las palabras estoy preocupado, no existen las palabras tengo miedo, no existen las palabras tengo duda, no existen las palabras negativas, ni una sola. Mi pregunta es, ¿en el cielo hay palabras negativas? Me vas a decir ahí mismo, no las hay. ¿En Dios hay palabras negativas? Me vas a decir, no las hay, pastor. ¿A imagen de quién fuimos hechos nosotros? A imagen del Dios que es el dueño del lenguaje, de la comunicación y que siempre habla de manera positiva, de manera poderosa, de manera creativa. Y si somos imagen de Él, algo pasó en nosotros que por los dichos de nuestra boca estamos creando y sin darnos cuenta, cuando no hablamos la palabra de Dios en plena certidumbre, le estamos dejando espacio a otras palabras que son las que están creando para nosotros una vida en decadencia, una vida sin frutos reales de poder. Y tú me dirás, pastor, es que yo nunca digo yo quiero estar enfermo o yo estoy enfermo. Claro que tú no dices esas palabras, porque tu nivel de entendimiento te hace conocer que si tú dices estoy enfermo, de verdad te enfermas. Y tú dices, pastor, pero es que si yo no digo ninguna palabra negativa, según lo que yo aprecio, siempre estoy confesando positivo.
¿Por qué me enfermo entonces? Bueno, tú sabes que la enfermedad no surgió a partir de que tú naciste. La enfermedad viene del Edén. La enfermedad viene de la caída del hombre. Como dice la canción de Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. En Dios no hay enfermedades. Algo ha pasado en nosotros. Y lo vamos a entender ahora. Dice, quien creó al hombre fue Dios. Vamos a bajar la música. Siempre digo que voy a hablar bajito y despacio y ¿qué va? Me acelero. Quien creó al hombre fue Dios. Quien dijo al hombre, quien dio al hombre el hablar fue Dios. Y mientras el hombre se mantuvo con Dios en el Edén, no hubo muerte, ni enfermedad, ni nada malo. Todo era perfecto. Entonces, después que Adán y Eva comenzaron a hablar y a escuchar una voz diferente, ahora escúchame, Satanás no le dijo a Eva, te voy a enfermar. Satanás no le dijo a Eva, te voy a matar. Al contrario, dijo, mentira, no vas a morir nada. Pero hasta el momento en que Adán y Eva fueron creados, hasta el momento que Eva se encuentra con Satanás, todas las palabras que fluían entre ellos dos y Dios eran las palabras que Dios usó para decir, sea la luz y fue la luz. Sea la hierba y fue la hierba. Háganse los cielos. Listen to me. Las palabras que Adán y Eva compartían y dialogaban entre ellos eran palabras conforme a la boca de Dios. Por eso el Señor me dijo, Wilber, ¿tú conoces mi ley? Digo, bueno, sí la conozco. Si mejor tú no la conoces. ¿Sabes por qué? Porque las palabras de Dios, lo que sale de la boca, no me refiero a la ley de Moisés, los 10 mandamientos, no robes, no mates. No. Eso fue una ley moral para un pueblo, para conducirlo hasta que llegara Cristo. Pero la ley de Dios es más que eso. La ley de Dios es, por ejemplo, cuando dice, ni aun un cabello cae de vuestra cabeza sin el permiso de vuestro Padre. Quiere decir que la ley de Dios es todo lo que es del signo más para arriba. La ley de Dios es todo lo que apunta al signo más para arriba, a todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo abundante. Mira, en Dios no hay pobreza, en Dios no hay miseria, en Dios no hay enfermedad, en Dios no hay maldición, en Dios no hay nada malo. Hello, no existe el mal en Dios. ¿Y por qué nosotros entonces somos perseguidos por las enfermedades, por los problemas, por la pobreza? ¿Sabes por qué? Porque tu tatarabuela, Eva, la esposa de Adán, dejó de oír la voz de Dios y le prestó oído a una palabra diferente. Y vamos a verlo. Dice, cuando Eva dejó de hablar con Adán y con Dios y prestó su oído a una palabra diferente y a intercambiar con esa palabra, el problema de Eva, ¿sabe cuál fue? No solo fue que oyó a Satanás, sino que empezó a hablar con el diablo. Bendito sea Jehová. ¿Por qué tú como cristiano tienes que estar hablando con gente que no tiene visión ni revelación? Puedes conversar con quien tú quieras, pero ¿cómo te vas a poner a analizar los problemas de la vida y hablando de posibles soluciones con gente que te está influenciando con la mentalidad negativa, del temor, de la duda, de la inseguridad y de la desconfianza? Si aún hablas con esas personas, es para que la palabra que prevalezca sea la tuya, como pasó con Jesús cuando enfrentó al mismo diablo
en el desierto, Jesús, cada vez que el diablo hablaba, Jesús lo rebatía. Eva no rebatió al diablo. Eva no reprendió al diablo. Se puso a escucharlo y se dejó influenciar por una voz que no era la voz de Dios. Entonces, cuando Eva se puso a intercambiar con la serpiente, con esas palabras, la vida de Eva se acercó al abismo y terminó incorporando a su vida palabras de pecado. Y Dios le preguntó a Eva, Eva, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Y tú viste lo que dijo Eva? La serpiente me dijo. Mira la diferencia. Desde que Dios los crea a ellos, la única voz que ellos estaban oyendo era la de Dios. No conocían otra voz. Llega Satanás con una invitación aparentemente buena, pero se trata de que cuando tú dejas de usar la palabra de Dios en todos los aspectos de tu vida, por eso Dios me dijo, el usar mal mi palabra y el no usarla, oye, el hablar mal la palabra, el hablar mal y el no usar la palabra de Dios, libera un espacio que otro lo va a ocupar. ¿Y sabes quién lo va a ocupar? Satanás, el diablo. ¿Cómo habla Satanás, el diablo? De todas las maneras posibles que tú te imagines. Por todo lo que tú veas, por todo lo que tú oigas en el mundo secular, el mundo. Sal a la calle, llegas a tu trabajo y ¿qué es lo primero que tú escuchas? Quejas. Todos los trabajadores se quejan. Vas al banco y en la fila para esperar, alguien se está quejando. Cuando te subes al autobús, alguien se está quejando. Cuando vas a llevar a tus hijos a la escuela, la conversación entre los padres que se encuentran allí, alguien se está quejando. Cuando ves una película, en esa película, alguien se está quejando. Cuando tú ves una novela, en esa novela, alguien se está quejando. Tú me dices extremista si tú quieres, yo te digo lo que Dios me dijo que te dijera. Todas las fuentes que te están alimentando tu espíritu, que provienen del mundo, están creando en ti enfermedad y muerte. Y tú me dirás ahora, pastor, yo oro todos los días, tengo una fe tremenda, pero tengo una enfermedad. Ya te dije que las enfermedades entraron al mundo con el pecado. Y que con Eva, cuando Eva pecó e hizo pecar a Adán, que no es inocente, él pecó también, ellos dos comenzaron a cultivar el idioma del diablo, el lenguaje del diablo. Ya no hablaban conforme a la palabra recta de Dios. ¿Por qué? Porque se había prestado el oído y el corazón para recibir una palabra diferente. Y tú dirás, tendríamos que irnos para el planeta Marte, o para el Júpiter o Saturno. Porque desde que nacemos, todas las palabras que oímos en el hogar, ¿cuáles son? No tengo dinero para pagar el bill. Se me rompió el auto. La gasolina subió. No sé, imagínate todo lo que tus oídos y tu corazón recibió desde que naciste. Cuando tú naciste, en la sala de parto, habían 3 enfermeros y un doctor, ¿verdad? Habían 2 enfermeras ahí que se estaban quejando de que trabajaban mucho y le pagaban poco. Y tus oídos vírgenes empezaron a oír esa voz. La voz del diablo está diseminada en el mundo de manera que Juan el Bautista, siendo un profeta de Dios, pecó contra Dios. Y tú dirás, wow, ¿cómo fue eso que pecó contra Dios? Mira lo que te digo. ¿Cómo se le llama cuando uno viola la ley de Dios?
¿Por qué Jesús dijo, ten cuidado con lo que hablas, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado? Porque Jesús dijo, de toda palabra que hablen los hombres, de ella darán cuentas a Dios. Jesucristo. Cuando tú escuchas, mira, imaginemos que de aquí para allá está la voz de Dios audible y Dios te dice, yo te sano, yo te libero, yo te prospero, yo te bendigo, yo te doy paz, yo te doy amor, yo te doy poder, yo te doy dominio propio, yo te doy revelación, yo te doy gozo, yo te doy alegría. Y Dios te promete de este lado todo lo bueno y grande que tú puedas imaginar. Pero de este otro lado está Satanás con el mundo. Te doy enfermedad, te doy muerte, te doy preocupación, te doy y todo lo malo que el diablo da. Cuando tú de este campo que está aquí usas una palabra y la dices por tu boca y la crees, estás violando la palabra que se contrapone a eso. Mira, cuando el apóstol Pablo, para que me entienda, porque quizás alguno no entienda bien y diga, wow, entonces no podemos hablar. Yo solamente te digo, cuida bien lo que tú hablas y aprende. Mira, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del verso 27, en lo adelante te voy a leer al 29. Escucha, dice Pablo, el apóstol Pablo, he estado en peligros, en caminos, he estado en camino muchas veces. Él estaba dando testimonio de su obra en el Señor, pero mira lo que él dice. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además. Hasta ahí está contando lo que pasó, pero mira lo que dice. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Hello. ¿Quién fue que murió por la iglesia? ¿Fue Pablo? No. Fue Cristo. ¿No fue Cristo? Yes. Cristo murió por la iglesia. ¿Quién fue el que dijo, vengan a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar? ¿Quién fue? Que alguien me diga. ¿Fue Pablo o fue Cristo? Fue Cristo. Cuando tú eres pastor, y esa es la pregunta que responde a los pastores que mueren de enfermedades, así que se ponen graves y se mueren. Cuando tú eres pastor y tú no descansas en Dios y tú te tiras todos los problemas de la iglesia encima de ti, como si tú fueras el salvador de la iglesia, pensando tú que con tu actitud Dios dice, oh, qué buen siervo, mira cómo sufre por mi iglesia. Tú te estás matando tú mismo. Tú estás trayendo muerte y enfermedad sobre ti, y lo dicen los doctores. El 99% de los pastores padece de estrés. ¿Por qué se estresan? Porque las ofrendas han bajado la cantidad, porque no hay dinero para pagar la renta, porque algunas personas se apartan, porque la iglesia no crece. Los pastores tienen mil razones para matarse
ellos mismos. Es así. El pastor es un enviado de Dios para comunicar a los hombres el consejo de Dios, pero él no es Dios. Él no tiene que cargar la cruz del Calvario sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque la cruz del Calvario hay uno solo que la pudo cargar. ¿Y quién es? Jesús. Y ya veo a alguien ahí que dice, pero la Biblia dice que el que no tome su cruz. La cruz que tú debes tomar no es la de cargar sobre ti los pecados de la gente, los pecados del mundo entero, y por eso te estás muriendo. Por eso tienes angustia y sufrimiento en tu corazón. Por eso estás sufrido y padece de diabetes, padece de presión alta, padece de miles de enfermedades, pastor, que te están matando. Hello, ¿por qué? Porque tú has creído que tú debes de pagar, y tú debes de pagar el precio de echar sobre ti los pecados y las cargas de los demás. ¿Quién te dijo eso? Llevar la cruz de Cristo es continuar, seguir el camino de Jesús. Es asumir, pagar el precio de ser confrontado, de ser juzgado, de ser condenado hasta que te maten si es posible. Esa es la cruz tuya. Pero si se te aparta alguien de la iglesia, esa oveja no es tuya. El papel tuyo, ¿cuál es? Doblar tus rodillas y venir a Dios y decir: Dios, en tus manos yo entrego a esta persona que se ha ido y voy a hablar la palabra viva, la palabra que Dios usó en el Génesis. Por eso Dios me dijo: cuando tú dejas de usar mis palabras, hay alguien que va a usar otras palabras y las puede influenciar sobre tu vida, y eso va a crear un espacio que le va a dejar lugar al enemigo. Si alguien se va de la iglesia y es para bien, bendícelo y suelta detrás de esa persona una palabra poderosa y di: te bendigo a donde quiera que vayas, y por causa de tu salida, detrás de ti vienen 7. La falta de confianza en Dios es pecado. La duda es pecado. El temor es pecado. ¿Qué fue lo que hizo que la humanidad se perdiera? Que Adán y Eva dudaron de lo que Dios había dicho y creyeron a Satanás. Y por eso es que Pablo dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Pablo, ¿por qué tú tienes que enfermar si otro enferma? Ya veo que alguien dijo: pastor, lo dijo como una cuestión sentimental. Te vuelvo a decir lo mismo. Tú eres Dios. ¿Quiere decir eso que eres insensible? No. Lo que quiere decir es que cuando alguien enferma, cuando a alguien le pasa algo malo y tú cargas con ese sufrimiento, tú dejaste de confiar plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque cuando en tu corazón está la seguridad y la convicción de que ese enfermo va a sanar, tú lo vas a llevar a Dios y en tu corazón va a haber gozo, porque tú sabes que Dios lo va a sacar de esa condición. Hello. Es fuerte, es duro, pero es así. La mayoría de las personas que están enfermas deben su enfermedad a no usar constantemente la palabra creativa de Dios en sus vidas. No tienes dinero, no tienes las cosas que tú necesitas, ¿y por qué te quedas callado? ¿Por qué te pones a oír otra información que viene de otras fuentes? ¿O por qué te vas a unir a personas amargadas, personas que se están quejando y que están en un rincón dando lástima? ¿Tú piensas que Dios le va a tener lástima? No, Dios no le va a tener lástima. ¿Por qué? Porque cuando tú, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuál es la situación que tú tienes ahora? Dime ahora mismo, ¿cuál situación tú tienes? Yo te digo,
que esa situación tuya puede cambiar así. Que cómo cambia los dichos de tu boca. Comienza a hablar conforme a la palabra de Dios, que es ley. Pero ¿sabes por qué tú has hablado muchas cosas y no ves resultado? Porque al mismo tiempo que tú las dices, tienes otras voces que te están sembrando la duda y la desconfianza. ¿Será o no será? ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Después que predicó que Jesús, que el Cristo, que va a salvar al mundo, lo que hizo en la cárcel, ¿será o no será? Puso en duda la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Zacarías cuando el ángel se le apareció y le dijo, tu mujer va a dar a luz un hijo? Zacarías dudó de la palabra de Dios. Zacarías era un sacerdote, y un sacerdote santo y consagrado, y dudó de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que Gabriel le dijo? Gabriel se enojó y le dijo, yo soy Gabriel, y a partir de ahora vas a quedar mudo. Aleluya. Cuando tú dudas, puedes perder la cabeza. Si Juan el Bautista hubiera dicho en la prisión, Jesús me va a sacar de aquí. Mira, que nadie me justifique, no, tenía que morir, hubiera muerto de otra cosa. De viejo hubiera muerto. O se hubiera convertido en discípulo de Cristo. Pero no creyó, no descansó, no confió en que Jesús lo podía sanar, lo podía sacar de la prisión. Por un momento lo pensó, pero después cayó en la duda y la inseguridad. Y ahí fue donde Dios me reveló. Tengo siervos que me aman, que yo los amo. Pero hay una cosa, dijo Dios, que yo no puedo violar. No puedo violar mi palabra. Dios es tu mejor amigo. Pero cuando tú dudas de la palabra de Dios, Dios va a hacer así, mira. Y se va a quedar tranquilo. ¿Y tú sabes quién va a venir a tu vida? La misma palabra de duda que Satanás sembró en tu mente y en tu corazón, te va a traer los frutos de la duda. Eso pasó con Eva. Cuando Eva dudó de la palabra de Dios, Satanás le trajo la palabra de duda. No, mentira. Eso no va a ser así nada. ¿Qué hubiera pasado si Eva le hubiera dicho, fuera? No creo en lo que tú me dices, creo en lo que Dios dice. ¿Hubiera muerto Eva? No. La palabra es no. Porque Dios radicalmente es justo. Pero Eva le hizo caso a la duda. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú no crees 100% la palabra de Dios? Que viene el diablo con su voz y te siembra la duda. Y Satanás te dice, te sanarás. Y Dios te va a sanar. Llevas mucho tiempo enfermo. Tu abuela murió de cáncer. A lo mejor tú lo que tienes es un cáncer. Y la dudita del diablo te hace creerlo. Y cuando vienes a Dios, no vienes con la palabra creativa, vienes con la duda que el diablo te trajo. Y vas y oras llorando. Mira, Señor, dice el doctor que tengo un cáncer, sáname, Señor, sáname. Y Dios no te sana. Guay, ¿por qué? Y hasta mueres. ¿Por qué? ¿Es injusto Dios? Dios no conoce otro idioma que no sea el de él. Ahí está la Biblia. Ciertamente cargó él con azotado, por herido, abatido de Dios. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, fuimos nosotros curados. Entonces, no importa que seas un pastor. No importa que sea Pablo, Pedro, sea quien sea. Cuando los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, esas palabras tan duras que tú dices, también es con nosotros. El Señor dijo, lo que le digo a ellos, a ustedes también se lo digo. Y Pablo está diciendo, ¿quién enferma y yo no enfermo? La preocupación que se agolpa cada día sobre mí por causa de las iglesias.
tú no tienes. Pablo parece que rectificó después y lo dijo. He aprendido, cualquiera que sea mi necesidad, estoy gozoso. Cualquiera que sea mi necesidad, estoy feliz. ¿Por qué? Porque hay algo mayor que todo lo que yo conozco en la tierra y tengo. Y es que Dios, el creador de la vida, me ha dado la vida eterna. Y eso no falla. Entonces, la Biblia dice que cuando tú te preocupas, hay dos palabras que son parecidas. Ocuparte y preocuparte. ¿Qué cosa es ocuparte? Es tomar acción con gozo y felicidad en cualquier cosa que hagas. ¿Qué cosa es preocuparte? Es anticipadamente entrar en un estado de preocupación que te puede llevar al dolor, a la depresión y a la muerte, y darle origen y entrada a las enfermedades que le ponen fin a tu vida. Tú sabes lo que oí decir, he oído de varios predicadores, que el cáncer es una enfermedad que el diablo la pone en el cuerpo cuando el corazón del hombre guarda resentimiento. Cuando el corazón del hombre no es libre totalmente. Entonces puede ver a un siervo de Dios muy ungido, pero tú no conoces su corazón. Tú no sabes lo que le ha pasado en la vida. Tú no sabes si está marcado por una palabra negativa de toda la vida. Y eso le puede provocar la muerte. Me gusta eso que dice, aquí dice, somos más que vencedores. Claro. Somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Entonces, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y nosotros tenemos que empezar a remover y hacer una reestructuración en nuestro sistema de pensamientos y comenzar poco a poco, como el niño recién nacido, a usar 100% la palabra de Dios. Llegar a hablar como... ¿Por qué Cristo nunca se enfermó? Tú me dirás, porque no tenía pecado. Bueno, sí es verdad que no tenía pecado. Pero si Cristo no hubiese hablado como Él habló, hubiese terminado enfermo. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú dejas de hablar la palabra, hay otra palabra que viene a tu vida. ¿Cuáles son las palabras que desatan sobre nosotros enfermedad y muerte? Te digo que lo que te estoy diciendo es profundo y hay que tomarlo con un espíritu abierto para poder entenderlo. Tú viste cada vez que tú dices no tengo. ¿Sabe lo que es no tengo? ¿Qué dice Dios respecto de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Segunda carta a Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. ¿Qué dice Ageo? Creo que 2, 8 y 9. Mío es el oro y mío es la plata, dice Dios. ¿Qué dice Isaías 61? Que el poder de Cristo, hello, te ha hecho libre. Y cuando tú dices, cuando tú usas la palabra no tengo, no puedo, esa palabra no tengo es una palabra que está atentando contra la palabra de Dios, que dice que el justo posee todo lo bueno, todo lo grande y todo lo poderoso que hay en Dios como herencia. Cuando mis hijos me piden dinero y físicamente no lo tengo, yo les digo, Dios nos va a dar el dinero
para lo que tú quieres. Yo le dije a mi esposa ayer salió del trabajo y me dijo, ay Wilber, ella no se puede ver porque yo digo esto. Me siento desbaratada. Es una palabra que usan mucho los cubanos. Estoy desbaratada. ¿Sabes lo que es desbaratar algo? Tú coges esto que está aquí y le haces así, mira. Esto es duro. Mira lo que es desbaratar algo. Ve qué forma tiene este recibo. Es esto, mira. Cuando tú dices, estoy mal, estoy desbaratado, estoy cansado, ¿sabe lo que hace el diablo? Esto es lo más duro lo que Dios me enseñó. Acuérdate de una cosa. El diablo acude al trono de Dios en justicia. Ya te lo prediqué el otro día. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. El diablo nunca puede ir delante de Dios con una acusación en contra tuya que sea falsa. Eso, mira, es imposible. No le hagas caso a nadie. El que te diga que el diablo te acusa con mentiras delante de Dios es falso. El diablo te acusa con mentiras delante de los hombres, pero delante de Dios no puede. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis dice que el diablo sube a la presencia de Dios de día y de noche para acusarnos a nosotros, pero el diablo cuando va a la presencia de Dios, que va con las acusaciones que tiene en contra tuya, él dice, fulano de tal, traigo esta acusación, esta y esta. Satanás, cuando te va a acusar delante de Dios, no puede ir con mentira, porque la mentira no puede estar en la presencia de Dios. Cuando Satanás te va a acusar delante de Dios, si sube con una mentira, cuando va a enseñar la acusación, ahí no hay nada. Porque la mentira no existe en Dios. Lo que no es verdad no existe. Ahora, Satanás te acusa con Dios y le presenta verdades. ¿Sabe lo que Satanás le dice? Mira, Dios, tú dices en tu palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas a tus hijos. Y este hijo tuyo que está aquí vive quejándose diciendo que no tiene. Te está haciendo a ti mentiroso. No ha creído en tu palabra. Y como Dios es justo, entonces Dios permite que la palabra que salió de tu boca se convierta en un candado que te bloquee la vida. Dios te bloqueó, te bloqueaste tú. ¿Por qué? Porque no le creíste a la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista perdió su cabeza, ¿tú sabes la acusación que el diablo le hizo a Juan el Bautista? El diablo subió al trono de Dios y le dijo, Juan el Bautista puso en duda tu palabra. ¿Qué fue lo que tú le dijiste a Juan? Bueno, supongo yo que Dios habló con el diablo y dijo, yo le dije que Cristo era mi hijo y que es el Salvador del mundo. Mira lo que Juan hizo. Hizo que los discípulos de él dudaran de tu palabra. Te puso en mentira. Juan no perdió la salvación, yo creo, pero perdió la cabeza. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dijo, no queremos, hermanos, que ignoren. Vamos a buscarlo aquí, mira, te lo voy a leer literalmente. Yo no sé de memoria, hace tiempo no lo leo, pero Dios me lo dio ahora. Escucha. Escucha. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien tenemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar
si Juan el Bautista, estando en prisión, confiesa estas palabras, él a sus discípulos, el fin de él hubiese sido otro. Porque dice Pablo que tuvo sentencia de muerte, pero mira lo que dice. Volcó su confianza en Dios. Pablo se dio cuenta que cargar con todo el sufrimiento y todos los problemas de la humanidad sobre su cabeza lo estaba matando. Y Dios dejó que esos sufrimientos lo oprimieran bien, para que él se diera cuenta que él no es Dios. Tú me dirás, pastor, es imposible no sufrir cuando un hijo, cuando alguien que uno ama se extravía. Es imposible no llorar cuando uno ve el mal. Hermano, no te estoy diciendo que no llores, que no sufras en el primer impacto que te llega la noticia o que a tu conciencia llegue el conocimiento de que a alguien le está yendo mal. Yo lo que te digo es que tomes todo eso, se lo entregues a Cristo y mira lo que va a pasar. Si tú confías, se te va a quitar la aflicción, porque la confianza te va a hacer sentir, ya oré, gracias, aleluya, ya está resuelto. Así vas a pensar. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando estaba en la cárcel? Igual que Juan el Bautista. Él no mandó a un soldado. Oye, ve y pregúntale a los otros apóstoles si acaso Cristo era el que nosotros habríamos de seguir. Porque bueno, ¿cómo es posible que yo esté metido en esta cárcel si tengo un Salvador? Él se rió y se durmió. ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando aprendió la lección y estuvo encerrado en la cárcel de Filipos? Capítulo 16, libro de los Hechos. Le cayeron a golpes, le hicieron cosas mal y estando en la prisión empezó a cantar. Oiga eso. En medio de una tribulación, lejos de desconfiar de Dios y de estar confesando palabras negativas como muchas veces nosotros hacemos, Pablo se puso a cantar. ¿Qué cantaría? Bueno, a lo mejor cantó: el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Aleluya. Porque Dios me ha mostrado y te está afirmando a ti que las preocupaciones, la duda, el temor, la inseguridad, la desconfianza, el sufrimiento y todas esas cosas están matando a su iglesia, porque su iglesia necesita reformar, necesita transformar y renacer en una mentalidad de acuerdo a la palabra viva de Dios. Por eso es que Dios quiere que a través de este mensaje tú conozcas, reconozcas y entiendas que a menos que no cambies los dichos de tu boca, la enfermedad, la pobreza, la miseria y cualquier cosa perdida que el diablo tenga por ahí, te van a hacer daño. Elimina la frase no tengo. Sustitúyela por Dios proveerá. Cuando te pase algo malo, si tú recientemente estás yendo a la iglesia y quizás es la primera vez que escuchas esto y no tienes esa energía, esa fuerza de Dios para sostenerte en fe, escucha el consejo de este hombre de Dios. Cuando tú estés afligido, ve a donde está Dios y entrégale todo. Señor, mira el problema que tengo. Sea de lo que sea de documentos, sea lo que sea. Ora de esta forma. Ora. Señor, te entrego estos problemas. Ahí los dejo en tus manos. Gracias, Señor. Hermano, y olvídate de eso. Si sigues con la matraquillita y tiquiti, tú no confías en Dios. No has confiado. Y ese pensamiento de duda y de temor continuo te va a estresar, te va a soltar una enfermedad en tu cuerpo, va a hacer que se te caiga el pelo, que te salga úlcera, va a hacer que te pongas nervioso, va a hacer que se afecte tu estado emocional. Y eso tiene una repercusión en todas las áreas de tu vida. La falta de confianza plena en Dios es la causa número 1
de muerte en los hijos de Dios. Por eso el título de enseñanza es: ¿por qué están muriendo? ¿Y por qué murieron aún hombres de Dios, predicadores? Porque muchos de esos predicadores fueron instrumentos, médicos, sánate a ti mismo, para sanar a otros. Pero ellos muchas veces cargaron con preocupaciones, con temores, con dudas, con inseguridades. Si el diablo te pone un cáncer en tu cuerpo, o te pone diabetes, o te pone cualquier enfermedad, vamos a suponer que te lo tiró para arriba por una cuestión genética, que lo heredaste, tu tatarabuelo tenía cáncer y la maldición te vino. Cuando el médico te diga que tú tienes cáncer, cuando el doctor te diga que tú tienes diabetes o cualquier enfermedad de esa diabólica, tú sabes, mira, acuérdate lo que empezamos a hablar. Tú sabes cuál es el dicho que tú tienes que decir. Doctor, gracias por descubrir lo que yo tengo. Pero tengo un mensaje para usted, para el diablo y para el cáncer. Cristo sanó mis enfermedades, cargó con mis dolores, me liberó del poder de la muerte. Y yo no voy a morir de cáncer. Cáncer, en el nombre de Jesús, como llegaste, fuera. Y mantén esa afirmación. Y cuando te encuentres con un amigo, bueno, ¿y qué te dio el resultado? Si tienes valor para decir esto, dilo: yo estoy bien. Tú no estás mintiendo. ¿Tú sabes quién está mintiendo? El doctor no está mintiendo. El doctor está repitiendo lo que dijo el diablo. El diablo te quiere matar. El diablo te trajo la enfermedad. El diablo te trajo el cáncer. El diablo te trajo la causa. No sé, puede que tú hayas sido una persona emocionalmente con una defensa baja y el diablo te tiró el cáncer porque tú emocionalmente te deprimes con facilidad. Vamos a suponer que el diablo te enfermó. ¿Sabe lo que le vas a decir a tu amigo? Sano. Estoy sano. Yo no tengo por qué decirle a todo el mundo: tengo cáncer, tengo leucemia, tengo diabetes, tengo problemas en los ganglios, tengo problemas en el páncreas. A veces me encuentro personas, cristianos, pastores y líderes. Siervo, ¿cómo está? Ay, hermano, vengo del médico. Ay, Dios mío, ¿qué te dijo el médico? No, dice el médico ahora que tengo esto, mira, aquí tengo 11 enfermedades. Eso dijo el médico. Dame acá ese papel. ¿Pero qué tú vas a hacer? ¿Lo voy a romper? No lo rompa. No, no lo rompa. Porque con este diagnóstico médico yo me voy a jubilar. Y con esto que el doctor me dijo, el gobierno me ayuda. Y con esto, entonces la persona comienza a ver ya la desgracia que el diablo le puso como un medio para sobrevivir. ¿Qué es eso, señor? Rompe en tu corazón primero. Si no tienes fe, no lo hagas. Quédate así hasta que tu fe crezca. Pero rompe en tu corazón cualquier noticia mala que te dé el doctor y que te dé quien te dé. El médico puede decir a mí lo que me diga. Mire, el pastor me puede decir lo que él quiera. Cuando yo salgo de allí, yo vengo cantando y alabando. Y si el diablo me dice: esa enfermedad te va a matar, te vas a morir, yo le voy a decir: eso es lo que dices tú. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Cristo vino a enfermarnos, a matarnos y a destruirnos. La Biblia dice: a eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Cambia la confesión de tu boca. Hablar de manera diferente a como Dios habla es un pecado. Hablar de manera diferente a la palabra de Dios es un pecado. Porque el diablo fue el que inventó el no puedo, el no tengo, el tengo miedo, el estoy inseguro, el tengo dudas, el estoy enfermo, el estoy viejo, el estoy cansado, el estoy agotado, el estoy, todas las palabras que son del signo menos son del diablo. Dime dónde Cristo habló una sola palabra negativa a la gente. Jamás. En una ocasión dice:
Y no hizo en Nazaret muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y se fue. Que fue cuando él dijo, ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo. Nos estamos acercando al fin del comentario, de la conversación que tuve con Dios en esta madrugada. ¿Por qué muchos siervos de Dios están hoy enfermos? ¿Y por qué muchos murieron? Y ya te demostré que el apóstol Pablo, primeramente, él se tomó tan a pecho, se tomó tanto en su corazón la responsabilidad de su apostolado, que terminó enfermo. Él lo dice. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. O sea, si se enferma un miembro de mi congregación, yo me enfermo también. Ay, Dios mío. Menos mal que Dios parece que después le rectificó. Y aquí él dice, de hecho, segunda carta de los Corintios, capítulo 1, verso 10. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios dijo, ajá, Pablo, así que tú dices que la gente se enferma y tú también. Te voy a dejar ahora que tengas consecuencias. Y Pablo estuvo a punto de morir, a punto de morir. Y parece que ahí dijo, no, Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo, te he permitido experimentar, llegar a tener la muerte ahí en tus ojos, para que no confíes en ti, sino que confíes en mí, en Jehová, el Creador. Por eso, cuando él dijo, el problema que se agolpa sobre mí por las iglesias, ¿quién dice, Señor, que usted, pastor, usted, líder, tiene que estar agonizando porque la iglesia no crece, o porque las ofrendas no suben, o lo que sea? Tú no eres Dios. Tú tienes que hacer una fiesta, haz la contraparte. ¿Tienes falta de dinero? Haz una fiesta. Agarra el ahorro que tienes por ahí, una comida buena, invita a los vecinos, come y acuéstate feliz. Si llegas a hacer eso en plena fe y decir, Jehová proveerá, ni te faltará el pan, ni te faltará el abrigo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es una ley. Y eso es lo que el diablo hace cuando sube a la presencia de Dios. El diablo, cuando te va a acusar, si tú dices ahora mismo, tú eres cristiano, ¿verdad? Ok. Si tú dices, tengo tal enfermedad, mira, ya para terminar aquí, el diablo va a ir a acusarte delante de Dios y le va a decir, Dios, mira a ese que está ahí, porque no puede mirar a Dios. Yo imagino que él haga así, porque Dios es luz. Mira a este hijo tuyo que está ahí, diciendo que está mal, que está enfermo y que se está muriendo. Cuando tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, no dice existirá, vivirá. ¿Qué cosa es vivir? Vivir es lo diferente a la muerte. El diablo dice, cuando tú dices en tu palabra que tú cargaste en el cuerpo de Cristo con las enfermedades y los dolores, y este que está aquí ahora, en vez de confesar que tú lo vas a sanar, que tu palabra es viva y creativa, está repitiendo todos los días que está mal. Por eso vengo a acusarlo. Déjame empeorarle su estado. Entonces Dios, viendo eso, Dios inspira a sus siervos, los profetas, para que vengan y te hablen la palabra de verdad. No hagas más eso. No confieses más que estás enfermo. No confieses más que tus hijos no se convierten. No confieses más nada que sea para abajo. Sustituye cada problema por la solución. No tiene dinero, confiesa decir todos los días, soy próspero. Tienes un carrito más o menos. Con toda libertad puedes decir, me voy a comprar un carro del año. No te pongas, ni pienses cómo, porque cuando pienses cómo, Satanás te pone la duda. Entonces lo que confesaste es mío para atrás. Estás enfermo. La Biblia dice que por las llagas de Jesús soy sano. Cuando tus amigos te pregunten cómo te sientes y te el dolor arriba, dile estoy bien. ¿Estás mintiendo? No. Tú le estás creyendo a Dios y esa mentira de enfermedad que el diablo te puso se tiene que desaparecer. Gloria al nombre del Señor.
Si tú quieres, mira el video completo, del comienzo al fin. Por si acaso entraste a mediado, al principio, al final, y no tomaste todo completo. Porque hay cosas que las estoy diciendo así. Y si no escuchas desde el principio, a lo mejor no las entiendes y te prejuicias. Pero es así. Dios me ha mostrado que no es su voluntad que ningún cristiano muera de cáncer ni de ninguna enfermedad de esas que quitan la vida. Dios quiere que tú seas sano. Dios quiere que tú tengas prosperidad. Dios quiere que tú tengas abundancia en tu vida para que ayudes a otros y para que seas feliz. Nadie que me diga a mí que Dios quiere que yo sea desgraciado, pobre, miserable y enfermo. Eso es mentira. Pero no salimos de muchos estados. No salimos de muchos estados de enfermedad, de pobreza, miseria y hasta morimos porque a la hora de hablar no hablamos conforme a la palabra creativa de Dios, que es la verdadera ley de Dios. La ley es todo lo que sale de la boca de Dios, es la ley. Y esa ley es la que tenemos que conocer y repetir a diario. Te dejo con esta cita bíblica. Dijo el Señor Jesús. Te voy a dar dos citas. Primeramente, el libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 21 dice: la muerte y la vida, oye esto, están en poder de la lengua. ¿Dónde está la muerte? En el poder de la lengua. ¿Y la vida? El poder de la lengua. ¿Y para qué usa la lengua? Para hablar. Cuando usas tu lengua para hablar de manera positiva, de manera real, de manera triunfante, vas a vivir y vas a hacer así, mira. ¿Por qué? Porque las palabras de vida son las que vienen de Dios. Ahora, el poder de la muerte, ¿dónde está? En la lengua. ¿Y para qué usa la lengua? Para hablar palabras de muerte. Cuando tú dices, estoy mal, estoy enfermo, estoy cansado, me duele, te habla todo eso. Eso se va a convertir en una realidad permanente. Siempre vas a estar cansado, siempre vas a tener desgracia, siempre vas a estar en problemas. Si tu divorcio, si tu matrimonio no funcionó, olvídalo, ni recuerde más eso. No te pongas a conversar con tus amigas y que mal me fue en el matrimonio. Estás perpetuando tu salación. Perdón, usé una palabra cubana. La salación es como la desgracia, como que está mal. Está garantizando la desgracia. Dios te bendiga, prima. Cuando tú le digas a tu amiga, oye, ¿qué mal me fue con ese hombre? Ay, Jehová. ¿Cómo te fue con el hombre que estaba? Eso fue una página que pasó. Con el que me case ahora, me va a ir, mira, de maravilla. Y recréalo esa emoción. No espere que la persona que venga a tu vida sea negativa, porque vas a tener lo mismo que dejaste. La otra cita que te voy a dejar es Mateo. A ver, que la tenía por aquí. Señor, revélamela. Es que tengo aquí. Te voy a mostrar, mira. A ver. ¿Ves? Todo eso que está ahí es el mensaje. Vamos a buscarlo ahora aquí. Mateo, ¿dónde estás, Mateo? Mateo 12. Del 36 al 37. Y te dejo con esto para terminar. Tengo otras ocupaciones. Y voy a orar por ti. Y yo digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras, hermano, de verdad te lo doy de corazón, Señor, obra para que esto se le pegue a la gente en los huesos. Se le penetre hasta lo más profundo del ser. Jesús dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si hablas siempre quejándote, lamentándote, lo mal que está esto, te vas a enfermar,
te va a salir cáncer, te va a salir todo tipo de desgracia, pobreza, miseria, no vas a salir de una salación. Si hablas negativo, pero tú no vas a hacer eso. Tú vas a hablar palabras, dilo conmigo, de poder. Repítelo. A partir de hoy vas a hablar palabras de poder. ¿Qué vas a decir a diario? Yo sí puedo. ¿Qué vas a decir a diario? Soy feliz, aunque no lo seas. ¿Qué vas a decir a diario? Tengo un futuro brillante. ¿Qué vas a decir a diario? Mi cuerpo no se enferma. Hello. ¿Qué vas a decir a diario? Mi familia es la mejor familia del mundo. Mi mamá es la mejor madre que existe. No hay otra mejor que la mía. Mi hija, mi hijo son los mejores. Mi esposo, mi novio, mi esposa, mi novia es la mejor persona que jamás conocí. ¿Y sabe lo que va a ser tu palabra? Fue como Papá Dios me dijo. En el principio, Wilber, cuando yo creé los cielos y la tierra, ellos tomaron forma por los dichos de mi boca. ¿Sabe lo que va a pasar? Que la persona esa que está a tu lado, si es tu pareja, va a responder por la palabra creativa de tu boca al bienestar que tú estás liberando. Y si no, tumba tareco tamba, se va y viene la persona realmente que te va a hacer feliz. In the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, toda persona que vio la predicación completa, parcial, o que la va a ver después. Yo estoy declarando, hablando ahora, que todo enfermo que ve esta predicación, en el nombre de Jesús, se sana. Toda persona que necesite realización en su vida, la recibe en el nombre de Jesús. Toda persona que tenga tristeza, out, fuera. Todo problema de oye bien, enfermedad de los huesos. En el nombre de Jesús, yo te arranco ahora mismo del cuerpo de quien escuche mis palabras. En el nombre de Jesús, fuera. Cáncer, yo te arranco del cuerpo donde te estés formando o donde ya estuviste que la ciencia puso su mano. Te prohíbo que vuelvas. In the name of Jesus. Diabetes, problema de la presión arterial, fuera. En el nombre de Jesús. Envío palabra de vida. Envío resurrección a tu cuerpo. Declaro la vida sobre ti. Mis palabras sobre ti son palabras de poder. Declaro para ti un matrimonio bendecido. In the name of Jesus. Declaro para ti prosperidad. En el nombre de Jesús. Declaro para ti felicidad. En el nombre de Jesús. Desarraigo ahora toda maldición de tu vida. Padre, toda persona que escuche mis palabras, que sea motivado a hablar conforme a tu palabra creativa. Toda persona sustituya el dolor por la alegría. Toda persona hable a su alma y le diga: alma mía, sé libre. Alma mía, sé libre. Alma mía, sé libre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Te declaro libre por el poder de Dios. Toda persona con problemas en la vista, sé libre. Toda persona con problemas en la garganta, sé libre. Toda persona con enfermedad de la piel, sé libre. Toda mujer con problemas de nódulos, sé libre. Todo hombre con varicoceles, sé libre. Toda mujer que quiere tener hijos y no puede, sé libre. Toda persona que tenga deudas, te son canceladas ahora. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor.
Gracias, Cristo, gracias. Bendigo esta audiencia. Por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás justificado y no vas a ser condenado. Porque te he hablado para que cambie los dichos de tu boca. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Ahí nos vemos. Bendición y vida eterna. ¿Viste como siempre digo esas palabras? Bendición y vida eterna. Y lo recibo. Y en estas palabras que te estoy dando, bendición es para aquí, para la tierra. Vida eterna la tienes garantizada en el nombre de Jesús. Tu amigo y pastor Wilbur Anache González. Que Dios te bendiga. Espero tus comentarios y los testimonios. No solamente los comentarios. Comienza a partir de hoy a hablar palabras de poder. Y cuando tenga los resultados, escríbeme. Si no quieres hacerlo público, mándamelo a mi buzón. Voy a estar esperando porque yo sé que las palabras que he hablado a tu espíritu son espíritu y son vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.